Hola, bienvenidos a Noticias Cámara de Representantes con mucha información legislativa a escasas 4 semanas de que finalice el actual periodo de sesiones. Carmen, es un gusto saludarla. Edwin, muchas gracias. Un saludo para usted y para nuestros televidentes. Así es, ha estado muy movida la agenda legislativa, especialmente por la reforma pensional ya en su recta final, además de la conmemoración especial del Día de la Afrocolombianidad. Vamos de inmediato con nuestros titulares. Pormenores de la reforma pensional. Les contamos cómo avanza la discusión de la iniciativa. Reacciones de los representantes sobre la difícil situación de orden público en el suroccidente del país. Piden una respuesta contundente por parte de la fuerza pública. Con diversos actos, la Cámara conmemoró el Día de la Afrocolombianidad. Toda la información legislativa aquí en Noticias Cámara de Representantes. Avanza la reforma pensional en la Cámara. No prosperó la ponencia negativa presentada por los partidos de oposición. Los puntos de mayor debate giraron en torno al umbral de cotización y el periodo de transición. Veamos cómo transcurrió esta discusión. A pesar de que el presidente había pedido un umbral de 4 salarios mínimos, en la jornada de este jueves la ministra del Trabajo se declaró satisfecha por la aprobación del umbral, tal como venía de Senado. Tocamos los artículos más complicados, digamos, como es el del umbral. Finalmente mantenemos el consenso que viene del Senado de la República. El periodo de transición para la entrada en vigencia de la reforma también suscitó amplia controversia por la preparación de Colpensiones para recibir a los nuevos afiliados, pero su presidente llamó a la tranquilidad. Que vayan. Yo los recibo, yo recibí a unos representantes a la Cámara, quiero recibir a la Procuradora General de la Nación, nuestro delegada, al Contralor General de la República, nuestro delegado, para que se dé cuenta cómo hemos avanzado en un año. El representante del Centro Democrático, Andrés Forero, insistió en que lo aprobado genera incertidumbres y le da muchas facultades al gobierno. Con esto que están planteando de que quede como una potestad del gobierno de turno de crearlos, pues nosotros creemos que se retrocede con respecto a lo que se había aprobado en Senado. Después de 4 maratónicas jornadas en las que la presentación de proposiciones marcó el rumbo del debate, la pensional ha recibido el apoyo de los representantes a la Cámara, incluidos algunos de la oposición. Se aprueban hoy los elementos centrales, digamos, del sistema y nos quedaría por discutir el tema de fondos de ahorro y otros elementos que también son estructurales. En 2 semanas, las discusiones del futuro pensional de los colombianos llegará a la plenaria de la Cámara. Las acciones terroristas y los problemas de seguridad registrados en las últimas semanas en Cauca, Valle del Cauca y el litoral pacífico requieren una respuesta contundente por parte de la fuerza pública. Así lo manifestaron representantes a la Cámara del suroccidente del país. El primero en llamar la atención por la escalada violenta que sacude a los departamentos del suroccidente fue el vallecaucano del Partido Verde, Duvalier Sánchez, quien cuestionó la gestión del ministro de Defensa. Después de 2 años, con el ministro Iván Velázquez no hemos tenido grandes resultados en materia de seguridad. Es más, el país desconoce cuál es la política de seguridad. Yo creo que lo mínimo es revisar la conveniencia de que él siga en el cargo. La motobomba del lunes en Jamundí y los continuos hostigamientos en las poblaciones del norte del Cauca llevaron al representante Orlando Castillo de las Curules de Paz a pedir mayor contundencia del Estado y revisar la política de diálogo con las disidencias. El Estado debe tomar acciones contundentes en aras de recuperar el territorio. Desde el pacto histórico, Alejandro Campo le pidió al país confiar en el trabajo que vienen adelantando las Fuerzas Armadas al señalar que el terrorismo es la respuesta desesperada de los grupos ilegales. Como no han podido con nuestras fuerzas militares bajo el gobierno de Gustavo Petro, de seguir dañando laboratorios, de seguir dañando insumos, de no dejar que salga la coca, han salido en contra de la población civil. El representante caucano de Cambio Radical, Óscar Campo, por su parte, cree que muchos de los males que agobian a su departamento tienen que ver con la falta de implementación del acuerdo de paz. El control territorial lo tienen unos grupos al margen de la ley que van ligados profundamente
con las economías ilegales. Los representantes Sánchez, Ocampo, Castillo y Campo están convencidos de la necesidad de buscar la paz, pero no bajo la presión de las acciones terroristas contra la población civil. Por supuesto, la crisis de seguridad en el país también preocupa a los partidos que no acompañan al gobierno. Veamos qué opinan en la oposición en Cámara. Desde nuestro partido Centro Democrático hemos defendido la seguridad como un principio y un valor para los 52 millones de colombianos. La seguridad no puede ser ni de centro, ni de derecha, ni de izquierda. La seguridad debe ser un derecho fundamental para todos los colombianos. No es posible que en los últimos días el Cauca y el Valle del Cauca esté sometido por las disidencias de las FARC, quienes han demostrado una vez más que no tienen voluntad de paz en nuestro país. Al presidente Gustavo Petro le enviamos un mensaje. Una de sus banderas de campaña fue el "nos están matando". En su gobierno llevamos 150 masacres y 499 colombianos asesinados vilmente. La seguridad debe ser fundamental para garantizarle a los colombianos que puedan transitar por las ciudades y por el campo, para garantizarle a la inversión extranjera que lleguen a nuestro país y traigan recursos. No se puede jugar con la seguridad de un país. No se puede poner en riesgo, además, la vida de nuestra fuerza pública. A nuestros soldados y policías y a sus familias, todo el respaldo desde nuestro partido Centro Democrático como partido de oposición. Las redes sociales de los representantes también sirvieron para que se expresaran sobre la delicada situación de orden público. En Cámara Digital, esto fue lo más trinado. Bienvenidos a Cámara Digital. Continúa la ola de violencia en el suroccidente del país. Los atentados perpetrados por las disidencias de las FARC en los municipios de Morales, Caloto, Jamundí y otras zonas de Cauca y Valle del Cauca dejan al menos 4 muertos, decenas de heridos y destrucción a su paso. En redes sociales, los representantes a la Cámara se manifestaron respecto a la fuerte crisis de violencia que se vive en esta región. El representante caucano Jorge Bastidas expresó su indignación y aseguró, abro comillas, la situación en el Cauca merece y tiene toda la atención del gobierno nacional. La sociedad caucana debe levantar la voz y la movilización social contra la barbarie, cierro comillas. Por su parte, el representante Hernando González manifestó en su cuenta de X, abro comillas, ¿qué más tiene que pasar, presidente Gustavo Petro, para que hayan acciones? Todos los vallecaucanos tenemos que ver con impotencia cómo sumamos víctimas, sumamos terror y zozobra sin que el ministro Iván Velázquez emprenda un plan, cierro comillas. Al respecto, el ministro de Defensa afirmó que luego de los diferentes atentados perpetrados por las disidencias de las FARC, lideradas por alias Iván Mordisco, no se pactará otro cese al fuego con este grupo armado, debido al evidente desinterés de esas organizaciones en la paz. Esperamos que esta situación de violencia sea superada prontamente por el bien del país. Reconociendo el legado cultural, económico y social de las comunidades étnicas, la Cámara conmemoró el Día de la Afrocolombianidad. Por eso dedicó una sesión especial a debatir y a aprobar iniciativas que les benefician. Con danzas y música folclórica se abrió la sesión plenaria especial debatiendo iniciativas para la protección de la identidad cultural y los derechos de los grupos étnicos. Estamos conmemorando 173 años de la abolición legal de la esclavitud en Colombia. Y estamos hablando de legal porque se le indemnizó al esclavista, al español, pero no se indemnizó al que trabajó y al que esclavizaron. Pero hoy día lo que nosotros esperamos es que haya un país más igualitario y que la equidad sea la constante en todas las relaciones interpersonales de Colombia. Los congresistas de las comunidades afro pidieron una legislación que reivindique los derechos de esta población. Que le permita a nuestra gente negra, palenquera, raizal y afrodescendiente tener una equidad en los derechos. Se aprobaron proyectos como el certificado de la responsabilidad étnica y la cátedra de la afrorraizalidad en San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
¿Qué logramos con ello? Que las empresas puedan vincular personal afro, raizal, palenquero, indígena, run. Entonces, con este proyecto que es la cátedra raizal, vamos a exigir que en todos los niveles académicos, desde párvulo hasta profesional, tienen que enseñar el uso del idioma. Además, se aprobó que San Basilio de Palenque, en el departamento de Bolívar, pase de ser corregimiento a convertirse en el municipio 1104 de Colombia. Esto reivindica los derechos de nuestra población palenquera y nos dice que sí es posible alcanzar las metas de una legislación afro justa y equitativa para todos. No solo en la plenaria las protagonistas fueron las comunidades étnicas, también los pasillos del Congreso se llenaron de bailes, música, gastronomía y emprendimientos provenientes del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Al Congreso llegaron diferentes emprendimientos gastronómicos y artesanales, muestras de la comunidad raizal que giró en torno a la identidad cultural y protección de los derechos de la población afro. Emprendimiento, el día de hoy traemos algunas camisetas estampadas con algunas muñecas alusivas a nuestra esencia como mujeres afro y algunas frases como Mida Raizal, que significa soy raizal. En la búsqueda de fortalecer el desarrollo económico, social y garantizar condiciones de igualdad, este evento le abrió las puertas a la diversidad étnica y cultural del archipiélago de San Andrés y Providencia. Nos alegra en el corazón la llegada del pueblo raizal a esta casa de la democracia, esta casa de todos los colombianos, y por supuesto defendemos sus tradiciones, su independencia, la lucha histórica que ellos han dado por su reconocimiento, y es el compromiso de la Cámara de Representantes. Es necesario que todo el mundo, no solamente Colombia, todo el mundo conozca que Colombia tiene un departamento muy distante de él, pero con una inmensidad muy cercana a él, apoyando la diversidad de nuestro país, que forma parte de esto, de lo que es la cultura del archipiélago. Para nosotros es muy importante este tipo de evento, porque lo que va a permitir es seguir reivindicando nuestra ancestralidad, nuestras costumbres, nuestra tradición, pero al mismo tiempo el reto de construir una nación pluriétnica, pluricultural. Generar este tipo de escenarios culturales fortalecen el arte y las tradiciones de la comunidad raizal. Por su parte, la Comisión Legal Afro del Congreso lideró el evento internacional de parlamentarios que reunió a congresistas de África, Europa, América Latina y el Caribe. Este fue el punto de encuentro para discutir las problemáticas de cada región. Los asistentes al foro compartieron experiencias y propuestas concretas en temas de la democracia, el crimen organizado, diplomacia climática y económica, políticas de migración y derechos humanos, entre otros. Creo que tantos países africanos como latinos tienen mismos problemas, son temas que este foro debe debatir, debe proponer, debe trabajar para mejorar a nivel de las estructuras legislativas. Creo que sea muy importante una cooperación entre los partidos, no solamente los gobiernos, para obtener, para pedir un frente común por los derechos humanos y los derechos de Palestina. Para el diputado argentino Joaquín Andrés Blanco, se están viviendo momentos en el mundo en el que la guerra, la violencia, la inseguridad y la exclusión se han venido naturalizando. Por eso es importante encontrarse, juntarse, construir lazos de solidaridad, reivindicar el espacio de la política. Y estábamos compartiendo la experiencia maravillosa que ustedes tienen en esta comisión afro bicameral, que realmente puedan convivir diferentes partidos políticos. Todos coincidieron en la misma problemática que viven los países. Lastimosamente, en los países de Centroamérica y América Latina, un flagelo es la corrupción, que atenta contra la democracia. Somos países hermanos, pero si no nos cuentan la realidad de lo que viven en sus países, no sabemos que estamos viviendo la misma situación. Los panelistas indicaron la situación de algunos países en materia de democracia. Venezuela pudo exponer que el sistema democrático en su país es bastante confuso, que se unieron, prácticamente el gobierno nacional hoy maneja los 5 poderes y eso realmente no permite un buen desarrollo de un país. Los dineros destinados a financiar obras en los territorios a través de las juntas de acción comunal serían exentos del 4 por 1000, de tal manera que todo el recurso pueda ser invertido en el proyecto.
Lo que se busca con este proyecto de ley es que se beneficien a las 63.000 juntas de acción comunal del país, con la excepción del cobro del 4 por mil en todas sus transacciones. Cerca de 5.400.000 colombianos, es decir, cerca del 10% de la población pertenece a una junta de acción comunal. Por esa razón se ha aprobado un proyecto de ley que busca exonerarlas del pago a los gravámenes a los movimentos financieros, o es decir, al pago del 4 por mil. Eliminar estos impuestos lo que permite es que las juntas de acción comunal tengan la posibilidad de tomar todo el presupuesto al que acceden a través de los convenios solidarios cuando se firman con entidades del orden nacional, departamental o municipal, para que estas obras que se realizan para atender necesidades comunitarias se puedan aprovechar al máximo por esas organizaciones sin ánimo de lucro. Este proyecto de ley, el 376, es el que favorecerá a sus líderes en los futuros proyectos de infraestructura. Donde nos favoreceremos las 63.000 juntas de acción comunal. Es muy importante agradecer y me siento supremamente orgullosa porque por fin están pensando en nuestras juntas de acción comunal y en los convenios que podemos generar en beneficio de nuestras comunidades. Continuará el debate en los próximos días en la Cámara de Representantes. Estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. Un nuevo proyecto de ley avanza en la Comisión Sexta para establecer medidas urgentes de prevención frente al consumo de sustancias alucinógenas. Hoy sabemos que alrededor del 10% de los niños en el país han consumido alguna vez una sustancia psicoactiva. Hoy en la Comisión Sexta pudimos dar el primer debate de este proyecto de ley donde le da fortalezas a las instituciones educativas para poder llegar con educación más específica a los niños, que los padres de familias también se sientan instruidos en cómo desde las familias, desde el núcleo familiar también podemos proteger a los niños. Por su importante labor como defensor del pueblo y su dedicación para salvaguardar los derechos fundamentales de los colombianos, varios representantes a la Cámara entregaron una moción de reconocimiento al defensor del pueblo, Carlos Ernesto Camargo Asís. A ese trabajo, a ese esfuerzo y sobre todo al gran compromiso institucional de la defensa, de la promoción de los derechos humanos individuales y colectivos. Por la ardua y comprometida labor que hace cada uno de esos funcionarios de nuestras 42 regionales de la Defensoría del Pueblo, no solamente en la promoción, en la protección, en la defensa, sino también en el goce efectivo de los derechos humanos individuales y colectivos. El aumento desmedido en el cobro del servicio de la luz eléctrica y la falta de servicio por parte de Enelco Densa en Cundinamarca está afectando a sus habitantes. Por ello, desde la Cámara se citará al superintendente de Servicios Públicos y al gerente de Codensa para que respondan por su falta de acción. La prestación del servicio de energía eléctrica en Cundinamarca es deficiente. 1. Las tarifas se han incrementado de manera escandalosa. 2. No se hace mantenimiento de redes. 3. No se está haciendo la reinstalación del servicio cuando hay cortes que no son justificados. 4. No se está llevando a cabo la reinstalación y el cambio de las redes y de la postería que ya está obsoleta. Crear, recaudar un gran archivo de datos de las entidades nacionales para conocer su gestión e inversión y que tendrá acceso al público es el objeto del proyecto de ley que radicó el ministro de las TIC, Mauricio Liscano. Para desarrollar que todas las entidades públicas tengan que producir datos, datos maestros, datos de referencia, datos geoespaciales y datos y otro tipo de datos que se necesitan para la toma de decisiones públicas, para la inteligencia artificial y para que sea un gobierno abierto de datos abiertos. Haciendo eco a las constantes quejas de los usuarios de transporte aéreo, avanza una iniciativa para evitar la especulación en los pasajes cuando se presenten desastres naturales. La medida se aplicará en los planes de contingencia cuando en alguna zona del país se registre una emergencia ocasionada por un desastre natural, donde eventualmente se han registrado tarifas de los tiquetes aéreos que se incrementan hasta en un 100%. Cuando ocurren estos imprevistos naturales, se suben los costos de los pasajes aéreos y pues vienen las dificultades para los usuarios básicamente. Entonces, lo que queremos es garantizar esos derechos de los usuarios a que no haya una elevación tan grande de los tiquetes aéreos. En el avance de la iniciativa se han realizado mesas técnicas con la Aerocivil y las aerolíneas para determinar límites en los cobros.
las aerolíneas a través de sus gremios IATA, Avianca, LATAM, el autor y el ponente, se llegó a esa conclusión que debe haber una autorregulación. Sin embargo, hay que tener en cuenta que solo hasta que se declare el desastre natural se podrá aplicar dicha regulación y las aerolíneas solo podrán cobrar el precio del día anterior. Lo que propusimos fue puntualmente que exista un análisis entre la Aeronáutica Civil y todo el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo, de manera que podamos evaluar y concertar y definir que hubo un desastre que permite aplicar esa medida. ¿Cómo está la igualdad de género en el ámbito deportivo? La Comisión de la Mujer abrió la discusión respecto a los retos, desigualdades y oportunidades que enfrentan las mujeres en este escenario. Según el Ministerio del Deporte, son 117 casos de violencia hacia la mujer que se han reportado, de los cuales 12 son de 2024. El Ministerio ha implementado rutas de denuncia virtual, telefónica, apoyo psicológico y jurídico, pero las representantes piden que las acciones no se queden en el papel, sino que haya un seguimiento y acompañamiento a las afectadas. Pero muchas veces resulta que son los entrenadores o los directivos quienes son los presuntos abusadores o acosadores. Entonces, como hay esta relación de poder, es más difícil hacer la denuncia, es más difícil que haya realmente un ambiente protector. Cada 34 minutos una mujer es víctima de violencia sexual, cada 32 minutos una mujer es víctima de violencia intrafamiliar, pues que en los espacios deportivos las mujeres muchas veces tienen que ser víctimas de esta violencia, de este acoso por parte de sus profesores. Entonces, pues aquí eso no se puede permitir. Las mujeres tienen que liberarse de ese miedo de salir a denunciar, porque yo creo que ese es el primer paso importante que tenemos que dar para lograr empoderar a las mujeres y decirle la justicia funciona y aquí hay una justicia que por supuesto es asequible para ellas. Las mujeres enfrentan desafíos salariales del 40% en el fútbol en comparación con los hombres, además de acoso sexual, violencia física y psicológica en las ligas deportivas. Algunas entidades como el Comité Olímpico Colombiano carecen de un protocolo antes de los Juegos Olímpicos. Por eso es crucial seguir trabajando para atender a las deportistas. La Cámara avanzó en la discusión de un paquete de proyectos que beneficiarán a la juventud. En una sesión plenaria solo para esta población se aprobaron varias iniciativas. Veamos. Una de las iniciativas aprobadas busca garantizar desde el presupuesto nacional recursos para las instituciones educativas nacionales, municipales y departamentales destinados al funcionamiento y a mejorar la infraestructura física de los centros educativos. Creemos nosotros que la manera como hoy está operando no garantiza de manera permanente, sino fortuita, la posibilidad de que nuevos jóvenes accedan a la educación superior. También los mejores estudiantes de los colegios de las zonas rurales tendrán asegurado un cupo en las universidades públicas del país. Se pretende incluir a otro tipo de formaciones para darle mayor capacidad a la profundidad del territorio, es decir, que puedan estudiar también medicina, que puedan estudiar también psicología, población campesina que sea de los mejores cumpliendo unos requisitos. Se aprovechó la sesión para resaltar el trabajo de la primera institución pública de Boyacá, el glorioso Colegio de Boyacá, fundado por el mismísimo general Francisco de Paula Santander. Buscamos obviamente que se haga ese gran reconocimiento con una ceremonia acá en el Congreso de la República, donde otorguemos por supuesto la medalla Simón Bolívar, pero también que se conmemoren los 202 años que cumple este colegio desde su fundación. Por la obra, vida y lucha de toda esa comunidad educativa, en cabeza de los directivos docentes, del personal administrativo y en especial de las familias y de los estudiantes que han apostado a mantener vivo el espíritu del derecho a la educación pública en este colegio. Finalmente, avanzó la iniciativa que incluye a los jóvenes de los territorios en el Sistema Nacional de Reforma Agraria y el Desarrollo Rural. Duvalier Sánchez, uno de los representantes más jóvenes del Congreso, es el invitado de Colombianita y Pacífico Cabrera esta semana. El político contó sobre sus orígenes y la ley que impulsa para frenar el fraude digital. Doctor, ¿el nombre Duvalier de dónde salió? ¿No ha pensado en demandar? Si me hubiera puesto otro nombre al lado, ahí sí demando. O sea, imagine esto compuesto. Duvalier de ¿Con Jesús. qué lo compone? Pero mi mamá tenía muchas ganas de tener un hijo varón.
yo tengo 4 hermanas mayores, yo soy el menor. Y entonces me puso un nombre que no tuviera tocayo, porque en la región mía había demasiada violencia paramilitar. Y con una lista decían quién es Horacio, y habían 3 Horacios. Entonces habían muchos homicidios por homónimos. Entonces mi mamá me buscó un nombre que no tuviera tocayo, evitando una situación de esa. Entonces Duvalier no tiene tocayo para que en una situación de la violencia en nuestro país, pues yo no fuera a perder la vida. ¿Hay una ley contra el fraude digital? Fíjese que en Colombia hay más de 50.000 víctimas al año de fraude digital. Personas que uno deja la cédula de pronto cuando hacen un pago digital y después le suplantan la cédula o la tarjeta de crédito y termina el banco llamándolo uno a cobrarle una deuda que nunca se enteró. Y eso es absolutamente injusto. Así que hicimos una ley de la República, autoría nuestra, que ya se aprobó en el Congreso, para que una persona que es víctima no la revictimicen los bancos obligándola a cobrar. Doctor Duvalier, ¿me hace un favor? ¿Me le puede dar de comer a Colombianita? A ver, Colombianita, recíbala. A ver, venga, ¿qué es? Eso. Estoy como buñuelo. Bueno, doctor, no nos vaya a dejar como tiene ahorita Colombianita con todos los proyectos. No se preocupe, que los bancos no dejen más bien a los ciudadanos así. Porque todo el mundo habla de paz, pero nadie se compromete. La paz sea con usted, Colombia. Y si quieren ver la entrevista completa, los invitamos a sintonizar el canal Congreso. Y en Cámara Cultural, la obra Cumbre del escritor colombiano José Eustacio Rivera cumple 100 años. La historia de un amor prohibido en medio de la guerra por las plantaciones de caucho quedará inmortalizada en una estampilla. Antes que me hubiera apasionado por mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me ganó la violencia. Es el inicio de uno de los íconos de la literatura que dejó el nombre de José Eustacio Rivera marcado en la historia de las letras colombianas. Esa obra maravillosa que traspasó ya las fronteras de Colombia y se vuelve como un ícono literario que desde 1924 nuestro autor pues describe cómo es el tema o la situación de nuestros indígenas caucheros. 100 años después, la problemática vivida por Arturo Cova, protagonista de La Vorágine, sigue siendo una radiografía en la realidad colombiana. Lastimosamente, lo que pasa ahí en La Vorágine sigue siendo una radiografía de nuestra nación, sigue siendo una triste realidad de nuestra Colombia ensangrentada, que ha pasado por muchísimos años de violencia y que aún no logra conseguir esa paz tan anhelada. En conmemoración a esta gran obra de la literatura, fue aprobada en Comisión Segunda la iniciativa mediante la cual la Nación se asocia al centenario de la publicación de la novela. Le estamos diciendo a la Nación, reeditemos nuevamente La Vorágine, que se vuelva un libro de lectura obligatoria en todas las instituciones educativas. Le estamos diciendo, hagamos la divulgación a través de videos, cinematografía, pero también le estamos diciendo nos ayude a que haya la circulación de una estampilla, de una moneda, recordando la gran obra de La Vorágine de nuestro escritor huilense José Eustacio Rivera. Para Casanare, para Boyacá y por supuesto para Orocué se van a desarrollar unas líneas de inversión estratégicas que van a inmortalizar la conmemoración no solamente de los 100 años, sino de todo el desarrollo, del crecimiento que a partir del proyecto de ley de La Vorágine va a tener nuestro territorio. Hemos llegado así al final de Noticias Cámara de Representantes. A ustedes muchas gracias por su amable sintonía y los invitamos a seguir nuestros canales digitales, Carmen. Así es, Edwin, los esperamos la próxima semana con mucha más información para que estén al tanto de toda la actividad legislativa. Hasta entonces.